Ayer abordé un poco, bueno, lo que entiende Marx por base económica en la introducción de 1859 y, bueno, y en qué sentido podemos hablar de un determinismo económico de Marx o no, en sus escritos de la ideología alemana y todos estos. En todo caso, lo que sí vimos es que Marx, a partir de un cierto momento, los años 50 del siglo XIX, se dedica a estudiar en profundidad los textos de los economistas políticos, que, como les comenté ayer, es una disciplina pues, que en aquella época estaba floreciente. Mencioné a los economistas políticos más conocidos, David Smith y perdón, Adam Smith y David Ricardo, pero hay muchos otros, ¿no? Y Marx, que como les decía, era un tipo que escribía sin parar, dejó una gran cantidad de polémicas con ellos. En concreto, en lo que luego se publicó como Teorías de la Plusvalía, o a veces llamado también Cuarto Volumen del Capital, él polemiza con toda una serie de economistas ingleses y franceses. Esos son trabajos que, digamos, previos a la elaboración del Capital, pero que, bueno, de alguna manera le ponen en discusión con toda esta corriente. Ya les expliqué un poco la diferencia entre economía política clásica y economía vulgar, según Marx, siendo economía política clásica la que busca realmente entender la ley o las leyes fundamentales del movimiento de las sociedades, ¿no? Y no quedarse simplemente en fenómenos superficiales, como haría la economía vulgar. Y entonces, y les expliqué también, bueno, o di una perspectiva sobre lo que puede entenderse por crítica de la economía política, en el sentido de que los economistas políticos eh, habían tendido a establecer las leyes económicas como leyes eh, eternas o propias del ser humano en general, mientras que Marx considera que la economía política realmente está limitada por el conocimiento del modo de producción vigente, que es el capitalismo, y que tiene que esforzarse por entender este sistema como un sistema surgido en un momento dado históricamente y susceptible de ser superado. Además, en su análisis de explotación, que es lo que voy a tratar de abordar hoy, muestra cómo, eh, lejos de ser un sistema basado en una distribución igualitaria de recursos o en un principio de justicia, al contrario, lo que subyace fundamentalmente al capitalismo es la explotación. Siendo explotación no solo un término, digamos, moral, condenatorio, ¿no? de una situación injusta, pero sino siendo más bien un término preciso, científico, un concepto que Marx construye y que voy a tratar de exponer aquí. Eh, Podría decirse, por tanto, que el capital tiene como dos facetas, ¿no? Una sería la crítica de la economía política en el sentido que he explicado, ¿no? Dando una perspectiva, digamos, anticapitalista, progresiva a este estudio, eh, pero siendo también a la vez digamos, una economía política de la clase obrera, ¿no? Contrapuesta a la economía política burguesa, pues una economía política de la clase obrera, que sería lo que podemos llamar economía marxista, ¿no? Que construye, digamos, unos conceptos y una serie de fórmulas que vamos a presentar también, que son distintas a las que maneja generalmente la economía convencional o la economía burguesa, pero que Marx considera que son más iluminadoras respecto a la realidad y a los fundamentos de la economía capitalista, ¿no? Eso, el término crítica, bueno, cuando uno lee el título Crítica de la economía política, recuerda a otras obras de la filosofía moderna, como la crítica de la razón pura. Y esta crítica pues, puede entenderse en el mismo sentido. O sea, por una parte, criticar los errores que son propias de la ciencia, ¿no?
destruir estos errores. Por otra parte, establecer los fundamentos reales, o sea, cuáles son las bases sólidas sobre las que se tiene que construir la economía política, y también mostrar los límites de la economía política, hasta dónde puede llegar, hasta dónde se puede conocer y qué cosas quedarían más allá del estudio de la economía política, ¿no? Bien. Eh, como les decía, cuando Marx se dedica a estudiar esto a partir de los años 50, bueno, él escribe las teorías de la plusvalía que he mencionado, lo que se ha publicado como Grundrisse o Fundamentos de la Crítica, ¿no? que son en realidad una serie de borradores o de notas de estudio de Marx, muy interesantes, aunque también muy desordenadas. Pero en un momento dado, cuando él publica la obra que mencioné ayer de 1859, Para una crítica, él sí que ya a partir de ese momento se atiene a un orden muy determinado para la crítica de la economía política. Es decir, la obra de 1859, que como les decía, corresponde al comienzo del Capital, contiene ya en sus primeros pasos, sigue exactamente el orden que seguiría después Marx cuando publica el Capital, incluso cuando revisa el Capital y saca nuevas ediciones, se mantiene muy fiel a eso. Lo digo porque de la misma manera que Marx constantemente se cuestiona, como les explicaba ayer, pues la lógica de su propia obra, sin embargo, se mantiene bastante fiel a este comienzo, ¿no? Y es que de alguna manera, bueno, no sé si conocen, incluso voy a permitirme buscar el comienzo del Capital y se lo voy a compartir en la, en la pantalla. Déjame ver, porque antiguamente estaba en la página de la Complutense. Sí, acá está. Tomo 1, volumen 1. Ah, capítulo 1, la mercancía. Os voy a compartir la pantalla. Acá está. Lo ven, ¿no? El Capital, libro primero, el proceso de producción del capital, sección primera, mercancía y dinero, capítulo 1, la mercancía. Y comienza el texto diciendo, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Entonces, él va a hacer un análisis de qué es una mercancía, en qué consiste ser una mercancía. A mí me parece muy interesante esta frase, este comienzo, porque, bueno, él dice, la riqueza de las sociedades en nuestra sociedad, en la sociedad capitalista, se presenta como un enorme cúmulo de mercancías. Es algo que de entrada podría ser cuestionable, porque, bueno, nosotros sabemos que libramos una lucha contra la mercantilización de un montón de cosas, la mercantilización de la educación, de los bienes naturales, del conocimiento, de cantidad de cosas, ¿no? Y podríamos decir, bueno, la riqueza, esta generalización, ¿no? De todo aparece con la forma de mercancía, quizás va demasiado lejos, ¿no? No todo es mercancía, ni siquiera en nuestra época. Lo curioso es que desde el momento en que Marx escribió esto, efectivamente el capitalismo lo que ha tendido es, y sigue tendiendo, a transformar progresivamente todo en mercancía, incluso cosas que en la época de Marx eran insospechadas que pudieran mercantilizarse. Hoy hay un proceso que no cesa de mercantilización, es decir, de transformar las cosas en mercancías, ¿no? Él, bueno, entonces se dedica a estudiar eso, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es lo propio de la mercancía? ¿Qué hace que podamos llamar a algo mercancía? Y lo que comenta es, bueno, lo propio de la mercancía es que tiene, de alguna manera, dos facetas, siempre tiene una combinación de dos cosas. Por una parte, la mercancía es algo útil, ¿no? Que tiene algún tipo de utilidad, que sirve para algo, en función de sus características físicas o no físicas. Hoy en día sabemos que se pueden vender cosas que no son objetos materiales, en el sentido de objetos que uno pueda agarrar, sino que se pueden vender servicios, se pueden vender ideas. Bueno, todas ellas
siempre tienen en común, si alguien compra y vende algo, cualquier cosa, incluso un activo financiero, es porque sirve para algo, bueno, le va a sacar algún tipo de utilidad. Pero por otra parte, la otra característica que tienen las mercancías y que no es tanto algo cualitativo como fundamentalmente cuantitativo, es que todas las mercancías tienen un valor. Es decir, se les puede, tienen un valor que las equipara a todos y que hace que todas las mercancías pueden ser comparables entre sí en base a esta cantidad que se les atribuye. Entonces sabemos pues, que una mesa de IKEA vale lo mismo que dos o tres sillas de IKEA, por ejemplo. Son objetos distintos que sin embargo se comparan en base a esta cantidad de valor que parece que contienen. Y entonces, por tanto, algo que tenga una utilidad, que sea un bien, pero a la cual no se le puede asignar valor, pues no es, al menos por el momento, mercancía. Es mercancía en el momento en que se le puede atribuir un valor, ¿no? Entonces, este, este valor es lo que permite, como decía, intercambiarlo, ¿no? Entonces, aquí se plantea él, si todas las mercancías, todos los objetos que están sujetos a la compra y venta son comparables en base a una cantidad, es que hay algo que tienen en común que no puede ser ninguna característica física ni, digamos, material en sentido vulgar, sino tiene que ser algo distinto a las propias características de las mercancías. Y lo que dice inmediatamente muy, muy poco más adelante, ¿no? de este fragmento, eh, aquí mismo dice, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente les restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Por tanto, es el hecho de que todas han sido producidas mediante trabajo humano y que este trabajo humano es cuantificable, que podemos llegar a la conclusión de que el trabajo es la fuente de todo valor. Esto, tal como lo expone aquí Marx, no es una gran novedad y hoy en día se asocia la teoría del valor trabajo a la teoría marxista, pero en realidad era algo que era prácticamente de sentido común para los propios economistas políticos clásicos. Y él en esta crítica a la economía política está exponiendo de forma quizás más clara y más razonada, pero algo que era una idea común de la economía política, y que incluso Marx dirá que si se abandonara esta idea del valor trabajo, la economía política perdería todo fundamento racional. Esto lo dice más adelante en el Capital, es decir, es algo que es prácticamente un punto de partida de la economía política, la idea de que el valor de las mercancías viene dado por el trabajo invertido en producirlo o en fabricarlo, ¿no? A partir de aquí, bueno, él cualifica esta cuestión del trabajo porque eh, no es únicamente el trabajo, sino el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, es decir, en una sociedad dada, en un momento histórico dado, como ven siempre andamos con estas cualificaciones históricas, estamos hablando siempre de una sociedad dada en un momento histórico específico, fabricar una mercancía requiere una cantidad de valor. Y esto está determinado pues, en el nivel de desarrollo tecnológico de esa sociedad, de los medios de producción que se utilizan, pues harán que en un momento dado fabricar una silla lleve pues, 12 horas de trabajo o 4 horas de trabajo o lo que sea. Por tanto, evidentemente, si uno fuera un fabricante digamos, más torpe o más perezoso y tardara más en hacer la misma silla, no por ello esa silla tiene más valor, porque cuando comparecen las mercancías en el mercado, lo que establece el valor es lo que la sociedad necesita en general para producir esa mercancía, ¿no? Por eso hablamos de trabajo socialmente necesario. Aquí de esto se deriva otra cuestión que Marx dirá que es, esto sí, para él uno de sus principales descubrimientos, y es que el trabajo que producen las mercancías tiene también, por tanto, una doble faceta, porque cuando un carpintero, por ejemplo, está fabricando una silla, por una parte ese trabajo está produciendo valor de uso y entonces es en su cualidad específica como trabajo de carpintero que
corta la madera, la lija, la clava, la mide y fabrica las sillas, el trabajo específico con todas sus características cualitativas, está produciendo valor de uso, pero a la vez ese trabajo del carpintero está produciendo valor de cambio. Y ahí lo que está haciendo es, mediante las horas de trabajo, el tiempo de trabajo que dedica a la producción de la silla, está añadiendo valor a los materiales con los que está fabricando la silla. Entonces, esta doble faceta del trabajo humano es fundamental porque bueno, tienen lógicas distintas. Una es la lógica cualitativa, otra es la lógica cuantitativa. Y las dos van a desplegarse y van a funcionar de manera, en ocasiones, digamos, contradictorias en la economía capitalista. Esto yo creo que es algo que todos hemos experimentado cuando hemos estado en trabajo asalariado. Por una parte está el esfuerzo que realizamos para realizar bien nuestro trabajo y hacerlo como se debe hacer, pero por otra parte, en la medida que ese trabajo está destinado también a producir valor, tenemos la presión de hacerlo de la manera más eficiente y más rápida posible para poder hacer más mercancías o, en todo caso, estamos sometidos, digamos, a una medida del tiempo de trabajo que se debe al hecho de que es un trabajo, digamos, productor de valor. Cuando digo valor, me refiero a valor de cambio, ¿no? La contraposición sería entre valor de uso y valor de cambio, pero valor de cambio se suele abreviar como valor. Pues cuando digo valor, a partir de ahora me refiero al valor de cambio y no al valor de uso o utilidad de la cosa, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver si les puedo compartir mi aplicación de Paint y vamos a... a ver, fantástico. Vale. Entonces, bueno, Marx está hablando de la producción de mercancías. Bueno, ha explicado en qué consiste la producción de mercancías y en estos dos aspectos del proceso de trabajo. Y a continuación habla de cómo las mercancías son compradas y vendidas en el mercado, ¿no? Y aquí entonces habla un poco de lo que sería la forma ideal de un mercado, aquella en la cual yo tengo unos productos que he fabricado mediante mi esfuerzo y demás, productos por tanto que tienen una utilidad, pero que tienen un valor de cambio determinado en función de la cantidad de trabajo que he invertido en producirlas. Em, y entonces dice, bueno, si uno lleva las mercancías al mercado, lo que hace es venderlas, es decir, intercambiar estas mercancías por dinero, y con ese dinero lo que voy a hacer es comprar otras mercancías que tengan el mismo valor que las mercancías originales y por tanto que el dinero por los cuales los he intercambiado, pero una utilidad distinta. Yo llevo sillas al mercado y con ello me procuro pues, el almuerzo de hoy y la cena de esta noche. Entonces, he aparecido con sillas y me he ido con alimentos, pongamos, ¿no? Son mercancías de una cualidad distinta, de una utilidad distinta, pero que mantienen el mismo valor con el que yo llegué al mercado. La fórmula de este proceso, por tanto, es mercancía, aquí lo ven, ¿no? El esquema MD, M'. M es la mercancía, D es el dinero y M es la mercancía con la que me voy de ese proceso. Y pone M' porque es una mercancía distinta a la que yo aporté en un primer momento. Por tanto, es una operación en la cual cambia el valor de uso y, sin embargo, se mantiene el valor de cambio. Este esquema, digamos, es en realidad el principio que supuestamente rige los mercados. Sabemos que el mercado, no, que vivimos en sociedades de mercado, que el mercado es una institución fundamental, por tanto, en nuestra sociedad y, pues, según la idea común o la ideología dominante, el mercado es una institución en la cual todos comparecemos de manera igualitaria. Cada uno, en función de su trabajo, ve remunerado pues su esfuerzo y además obtiene las mercancías que necesite. Es
un tipo de institución, digamos, autorregulada, pero en la cual rige, digamos, lo que Marx aquí en el Capital, y lo encontrarán en los textos de lectura de ayer, rige los principios de libertad, igualdad y propiedad. Libertad porque somos libres de producir lo que queramos y de comprar lo que queramos con nuestro dinero. Igualdad porque rige una ley que garantiza que cada uno ve remunerado su trabajo pues de manera igualitaria y justa. Y propiedad, porque evidentemente la propiedad privada es la condición fundamental para que esto funcione. Si uno no tuviera propiedad sobre el producto del trabajo o sobre el dinero que obtiene con él y demás, pues esto no funcionaría. Entonces, propiedad, libertad, ¿cómo es? Igualdad, libertad y propiedad son como los principios básicos que regirían el mercado y que regirían además, según la economía política, el funcionamiento de nuestras sociedades, ¿no? Y esto pues sigue siendo hasta el día de hoy en la ideología dominante. La sociedad de mercado es aquella que justamente garantiza estos principios, ¿no? Aquí Marx, bueno, no voy a desarrollar esto, pero después de este desarrollo es cuando él hace mención del fenómeno del fetichismo de la mercancía. Eh, en una sociedad donde 20 minutos. 20 minutos. En una sociedad donde las relaciones están mediadas por este intercambio de mercancías, las relaciones están de alguna manera mediadas por objetos. Aquí en el Capital, él cuando llega a la cuestión del proceso de intercambio, dice, bueno, estas mercancías requieren de unos propietarios que las lleven al mercado. Y es ahí cuando en esta explicación de Marx aparecen por primera vez los seres humanos que aparecen en tanto que propietarios. De la misma manera está replicando lo que son los fundamentos de la filosofía moderna, de la filosofía burguesa, que cualifica al ser humano en primer lugar como propietario. Si uno lee, por ejemplo, la obra de John Locke, que Marx consideraba que era el mejor exponente de la filosofía burguesa y demás, bueno, él considera que el ser humano es ante todo propietario, para empezar, propietario de sí mismo, de su propio cuerpo, y con el esfuerzo que realiza con este cuerpo adquiere más propiedades, que con el trabajo adquiere más propiedades, dado que bueno, la naturaleza en un principio está dada en común a toda la humanidad, por tanto no es propiedad de ningún rey ni de eh, ni ningún tipo de corporación, sino que simplemente uno aumenta su riqueza mediante el esfuerzo personal y el trabajo, ¿no? Entonces, esto es un poco el punto de partida, los conceptos básicos de la economía política, que bueno, Marx presenta a su manera, pero que mediante su desarrollo va a mostrar también pues, los límites y las contradicciones de estos propios conceptos para dar una explicación ajustada de lo que es la realidad de la economía capitalista, ¿no? Entonces, aquí Marx se plantea una pregunta y dice, vale, esto es el esquema fundamental del mercado. Sin embargo, observamos que en el mercado se da un fenómeno también distinto. Y es que tenemos a unos actores que observamos que lo que hacen, la operación que hacen en el mercado es distinta. Es aquella gente que se presenta en el mercado con dinero, eh, con este dinero adquieren mercancías y tras el proceso de venta aumentan su dinero. Pues estamos hablando ya, aparecen aquí los capitalistas, aquellos que mediante inversiones de dinero, ¿no? Y gracias a disponer de una suma de dinero inicial, logran aumentar esa cantidad de dinero mediante una operación que hacen en el mercado. Esto pues, es algo que es fácilmente observable, que hay gente que se dedica a este tipo a este tipo de operaciones, ¿no? Y entonces aquí Marx dice, bueno, ¿esto cómo es posible? Si habíamos dicho que en el mercado eh, todas las transacciones se dan siempre en función del valor de las mercancías, ¿cómo puede ser que uno llegue con dinero, invierta ese dinero en mercancías y tras venderlas haya aumentado su dinero? Es decir, ¿cómo puede ser que alguien, o sea, estaríamos hablando de la operación contraria a la que hemos descrito antes? Uno entra con dinero y sale con dinero, es decir, tiene el mismo tipo de valor de uso, la misma utilidad de la mercancía, pero lo que ha ocurrido es que ha aumentado la cantidad de dinero, la cantidad de, por tanto, valor de cambio. Este misterio es al que Marx le da bastantes vueltas al comienzo del Capital
y se plantea cómo puede ser posible. Una opción sería, bueno, esta gente lo que hace es engañar, hacer trampas o aprovecharse de ciertas circunstancias para aumentar su valor, digamos, saltándose las reglas del mercado. Pero más no se satisface con esta opción. Dice, no, esta descripción que yo estoy haciendo es algo que vemos sistemáticamente en la economía y que, por tanto, no podemos considerar simplemente como una excepción o un robo, una vulneración de los principios del mercado. Al contrario, vemos que el mercado funciona en buena medida gracias a este tipo de actividad. Entonces, ¿cómo puede ser? Por tanto, si nos atenemos a la idea de que no ha habido un engaño, no ha habido un robo y que, por tanto, estas transacciones se han dado respetando el valor de cambio de la mercancía, ¿no? y han intercambiado valores de cambio iguales, bueno, pues si estas dos transacciones han respetado el valor de cambio, no nos queda más remedio que considerar que esta mercancía ha aumentado su valor. Ha aumentado su valor de cambio. Ha ocurrido algo aquí en esta M de mercancía que ha hecho que la mercancía aumente su valor de cambio. Bueno, como bien sabemos, como hemos explicado, lo único que crea valor de cambio es el trabajo humano. Por tanto, sin duda ha tenido que haber aquí algún tipo de proceso de trabajo. Concretamente, lo que se ha dado es un proceso que Marx esquematiza de esta manera. El dinero compra mercancías, con esas mercancías se da un proceso de producción en el cual necesariamente interviene el trabajo humano. Ese proceso de producción ha aumentado el valor de la mercancía, por tanto, esta mercancía ya tiene sin duda, de hecho esto sería quizás mercancía prima, porque es una mercancía distinta, porque ha atravesado un proceso de producción que ha modificado su valor de uso con ciertos materiales y una cierta cantidad de trabajo humano. Se han fabricado una serie de mercancías, por tanto, tienen una utilidad que no tenían antes, pero sobre todo tienen un valor de cambio aumentado que al venderse de nuevo en el mercado permiten obtener un margen de beneficio, una plusvalía. Por tanto, aquí, si describimos este proceso más en detalle, en vez de la P, bueno, vamos a poner P y entre paréntesis aquí tendríamos los medios de producción, las herramientas, las materias primas, las herramientas y el trabajo, ¿no? Es decir, un capitalista cuando invierte, por una parte compra materias primas, por otra parte compra herramientas y por otra parte contrata una cierta cantidad de trabajo y con ello genera una nueva mercancía que finalmente será vendida a cambio de dinero, ¿no? Esto en realidad, hasta aquí, este problema, esta cuestión de la gallina de los huevos de oro de la que habla Marx, es algo a lo cual ya se habían enfrentado los economistas políticos clásicos. Ellos también entendían que el dinero es el trabajo el que aumenta el valor y que, por tanto, es mediante la compra y venta de trabajo que el capitalista puede acabar generando beneficios. Sin embargo, hay aquí, en realidad, un límite, una cuestión que queda sin aclarar, porque si hemos entendido que esta mercancía estaría compuesta de los medios, las materias primas, las herramientas y el trabajo. El capitalista ha tenido que comprar esos distintos elementos que componen el proceso de producción. Si lo ha tenido que comprar, entendemos que ha comprado cada mercancía a su valor y, por tanto, si ha pagado las mercancías, las materias primas, si ha pagado las herramientas y ha pagado el trabajo, al final del día no tendrá más que la suma de esos elementos y, por tanto, no se ve cómo la mercancía final puede tener más valor que los elementos que han entrado en el proceso de producción, las materias primas y el esfuerzo que también ha sido remunerado por los capitalistas. Entonces, es aquí donde Marx sí que introduce un concepto, una noción nueva, fundamental, y es que dice, no, aquí lo que tenemos que entender es que en realidad lo que compra el capitalista en el mercado de trabajo, cuando contrata a trabajadores, lo que está remunerando no es precisamente el trabajo, está comprando la fuerza de trabajo. Entonces ponemos aquí FDT. La fuerza de trabajo es un concepto preciso
y que permite a Marx desentrañar este misterio del beneficio y de la plusvalía capitalista. ¿A qué llamamos fuerza de trabajo? Pues es digamos, la capacidad que tienen los trabajadores de, el momento que son contratados, llevar a cabo el proceso de trabajo y la producción. Es decir, bueno, to- toda pues la capacidad humana que tienen, con sus cualificaciones y con las características físicas, el hecho de que esos trabajadores estén, como comentábamos ayer, debidamente descansados, alimentados y formados para realizar esta tarea. Esto sería el valor de uso de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía, aunque puede calificarse de una mercancía sui generis, porque es una mercancía muy especial, pero es una mercancía que tiene valor de cambio y valor de uso. El valor de uso es este que acabo de decir, es esa capacidad que tiene el trabajador, de esa disposición que tiene para llevar a cabo la tarea a la cual se le va a dedicar. Y el valor de cambio de la fuerza de trabajo, ¿cuál sería? Pues es lo que cuesta eh, eh, es el trabajo socialmente necesario en una sociedad dada para que ese trabajador esté en esas condiciones. Por tanto, podríamos decir, pues es el trabajo necesario para reproducir a ese obrero, para comprar las mercancías necesarias para su reproducción. Esto viene determinado, por tanto, por las condiciones de vida de esos trabajadores y la cantidad de dinero que es necesaria para que ese trabajador esté descansado, alimentado, vestido, formado y demás. Por tanto, es es una cantidad que está históricamente determinada también por la lucha de clases, como mencioné ayer. En una época había, o en ciertos lugares de partes del mundo, los trabajadores viven en barracones, en literas, junto a la fábrica. Evidentemente, el valor de cambio de esa mercancía fuerza de trabajo es mucho menor porque el coste de mantener esa fuerza de trabajo dispuesta para trabajar es mucho menor que en otro momento o en otro lugar donde los trabajadores, mediante la lucha sindical, hayan logrado mejores condiciones de vida y demás, o donde el propio proceso de producción exija unos trabajadores en unas condiciones distintas o con una formación distinta. Bueno, esto es el valor de uso de la fuerza de trabajo y el valor de cambio de la fuerza de trabajo. ¿Qué ocurre cuando se compra la fuerza de trabajo? Bueno, es decir, cuando un capitalista contrata a un trabajador, pues como con cualquier otra mercancía, adquiere el derecho a usar esa mercancía como mejor le venga en gana. Si uno compra una silla, la compra, pues se la lleva a casa y hace con ella lo que le dé la gana. La puede poner de decoración, la puede utilizar para sentarse en ella o lo puede utilizar para leña, para prenderle fuego. El valor de la utilización de una mercancía es prerrogativa del que la ha adquirido y que tiene la propiedad sobre ella. De la misma manera, en cualquier empresa capitalista se entiende que el, el patrón, la persona que ha adquirido esa fuerza de trabajo, que ha contratado a esos obreros, es el que tiene la potestad, y así viene recogido en todos los códigos laborales, de organizar el proceso de trabajo y de sacarle el partido que pueda a la fuerza de trabajo y pues, básicamente es el que manda durante esas horas de la jornada laboral, es el capitalista el que manda, evidentemente porque está utilizando un valor de uso que ha adquirido. Eso, por tanto, sería la utilización de la fuerza de trabajo. Ahora, cuando se hace eso, ocurre también algo, evidentemente, y es que el trabajador despliega su capacidad de trabajar. Al utilizarse la fuerza de trabajo, el trabajador lo que hace es trabajar durante un cierto número de horas. Como hemos visto, hay una parte cualitativa correspondiente al valor de uso, donde ese trabajador, pues con su habilidad o con la formación que reciba, desempeña una cierta tarea, pero además, durante un cierto número de horas, está añadiendo valor a las mercancías o a las materias primas que le ha facilitado el propio capitalista. Eh, ¿Cuál es el secreto aquí, por tanto? Que estamos hablando de dos magnitudes que son fundamentalmente distintas por definición. Una es el valor de cambio de la fuerza de trabajo, que es lo que cuesta mantener a ese obrero con vida, y una cosa distinta es el valor del trabajo que él despliega
durante la jornada laboral y que corresponde simplemente a las horas de trabajo que este trabajador ha realizado. Ahí hay una diferencia entre lo que cuesta mantener a un trabajador con vida y la cantidad de trabajo que él puede aportar, que es de donde se deriva esta diferencia de valor que va a dar lugar a la plusvalía. Pongamos, por ejemplo, por simplificar, que estudiamos una economía donde lo único que entra en el ámbito de la producción mercantil fuera trigo, ¿no? O fuera pan, pongamos, los trabajadores producen pan, pues pudiera ser que para mantener a un trabajador con vida y fuera suficiente con darle 2 panes al día, sin embargo, él durante su jornada de trabajo pudiera fabricar 5 panes. Pues ahí hay 3 panes de diferencia que son los que darían cuenta de esta diferencia de valor en la cual se ha incrementado la mercancía, ¿no? Este, 5 minutos. vale, entonces vamos a ver si puedo hacer otro pequeño esquema donde veremos el valor de los medios de producción que sean en los cuales ha invertido el capitalista. Sería, él ha comprado materias primas, herramientas y fuerza de trabajo. ¿Qué valor tendrá la mercancía final? Pues tendrá, si pongamos aquí una línea, esto es representa, digamos, las horas de trabajo contenidas en ese conjunto de mercancías. La mercancía final, ¿qué valor tendrá? Pues tendrá el valor de los medios de producción, el valor de las herramientas que se han gastado, digamos, en esa producción y el valor del trabajo que ese trabajador ha despejado. Esta diferencia entre el valor del trabajo y el valor de la fuerza de trabajo es el principio de la plusvalía. Aquí podríamos calificar algunas cosas más. Está la cuestión que ya expliqué ayer, de que evidentemente la simple remuneración de la fuerza de trabajo no es suficiente para asegurar la reproducción. Ahí hay un proceso de reproducción de la fuerza de trabajo que se da en buena parte en el ámbito doméstico, más no se mete en profundidad a analizar esto, pero es también pues ha sido el objeto del estudio de la economía feminista y demás, y es también una parte conflictiva de todo este proceso. Habría que señalar también que el hecho de que la fuerza de trabajo, de que el valor de la fuerza de trabajo esté siempre limitado al nivel de vida de la clase trabajadora en un momento y un lugar dado, requiere también de la existencia del ejército industrial de reserva, que llama Marx, que es simplemente la masa de trabajadores desempleados, aquellos que en toda economía capitalista o en todo sector de los trabajadores que está, digamos, proletarizado, los trabajadores que no disponen de medios de producción, siempre hay una parte de trabajadores desempleados que están esperando para encontrar trabajo y que, por tanto, empujan de alguna manera los salarios a el nivel del valor de la propia fuerza de trabajo. De modo que si trabajadores quisieran exigir no, es que nosotros queremos más, queremos una parte de este pastel, tú estás acumulando dinero, nosotros también queremos acumular una parte de ahí, el capitalista le basta con decir, bueno, es que hay una cola aquí de gente que están dispuestas a trabajar simplemente porque lo necesitan para sobrevivir, por tanto, no vamos a aceptar repartir una parte mayor del pastel. Hay una lucha ahí, evidentemente, pero esa lucha está condicionada también por la existencia de ese ejército industrial de reserva. La otra cuestión es que para que exista esta fuerza de trabajo, dice Marx también en esta primera parte del Capital, la condición necesaria es que los obreros sean doblemente libres. Lo dice de manera más o menos irónica, pero también en un sentido muy preciso. Los trabajadores tienen que ser libres en dos sentidos. Por una parte, libres, digamos, de los medios de producción. Evidentemente, ha tenido que haber un proceso de desposesión por el cual los trabajadores no disponen de medios de producción y, por tanto, la única manera que tienen de subsistir es vendiendo su fuerza de trabajo. Si uno tuviera las herramientas necesarias para producir en su casa, para fabricar lo que fuera, o para cultivar lo que fuera, en este caso uno no tiene necesidad de vender su fuerza de trabajo, puede fabricar las mercancías necesarias y venderlas en el mercado directamente. Por tanto, eso no es suficiente para que haya compra y venta de la fuerza de trabajo y haya un mercado laboral capitalista. Tiene que haber una masa
de personas que han sido despojadas, pongamos, de los medios de producción, si es que suponemos que antiguamente esos medios de producción estaban en manos de los trabajadores, ¿no? Por otra parte, el segundo sentido en que los trabajadores tienen que ser libres es en el sentido de que la relación entre el trabajador y el capitalista es una relación contractual. Se da mediante un contrato por el cual el capitalista remunera a cambio de un determinado servicio del trabajador o de un trabajo determinado. Y por tanto, esta relación contractual exige, digamos, sujetos libres, ¿no? En un sentido de derecho, de que para que uno firme un contrato tiene que ser libre de hacerlo. Por tanto, es necesario para que funcione este proceso que hemos descrito que, bueno, que haya un Estado y unas leyes y todo un aparato del Estado que garantice, digamos, esta libertad de los personajes, ¿no? Y aquí concluyo con esto. En la última parte de este... Vamos a ver si lo encuentro. En la última parte del... Aquí está. Al final de la compra y venta de fuerza de trabajo, dice, habíamos dicho que lo que regía al mercado eran estos principios de libertad, igualdad y Bentham. Les digo Bentham, Bentham es el filósofo de la propiedad, libertad, igualdad y propiedad, ¿no? Una vez que hemos descubierto que el secreto de la plusvalía se encuentra en este proceso de producción que hemos encontrado, se da una especie de transformación de los personajes. Y leo acá este último párrafo, dice, al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, que es, bueno, todas las cuestiones de intercambio de mercancía por dinero, dinero prima, M prima, donde todo parece que funciona en base a principios de igualdad y de justicia, en la cual el librecambista vulgaris abreva las ideas, es decir, los economistas piensan que los fundamentos de la sociedad es ese intercambio igual y justo, ¿no? De ahí que abrevan sus ideas, ¿no? Los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, es este ámbito de la circulación simple, de intercambio de mercancías, se transforma, una vez que dejamos atrás este ámbito, en cierta medida la fisonomía de nuestros personajes. El que era poseedor de dinero abre la marcha como capitalista. El poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. Ya no estamos en una situación de igualdad. Resulta que ahora hay unos papeles muy distintos asignados. El uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso. El capitalista está encantado de la vida de este papel que le ha tocado. El otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo ocultan. Es decir, nos encontramos con que la economía no está compuesta de actores libres e iguales entre sí, sino que está compuesta por al menos dos tipos de personajes muy distintos, con papeles muy distintos, por tanto, que es una sociedad necesariamente atravesada por una diferencia de clase, que bueno, será el fundamento del análisis marxista de la sociedad. Y lo dejamos ahí para esta primera parte.